Vamos con más información porque la COFEPRIS aseguró que no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que en su fórmula contengan dióxido de cloro promovido clandestinamente para recuperarse del COVID-19, por lo que advirtió también que su uso representa un riesgo para la salud. Precisamente para hablar sobre esto con un especialista que nos pueda dar más información sobre esta sustancia, saludo con mucho gusto y le agradezco al doctor Carlos Rius Alonso, académico de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues efectivamente hay una campaña que promueve al dióxido de cloro como tratamiento en contra del COVID-19. ¿Se puede usar o no esta sustancia? Una respuesta directa es no. La razón es de que no se ha comprobado que pueda servir para contrarrestar el COVID-19. Muchas de esta campaña que ha salido es en base a que se descubrió desde 1811 el dióxido de cloro. La estructura química salió en 1933 y casi a principio del siglo pasado se empezó a usar como desinfectante del agua. Entonces, el argumento que da mucha gente es, si se usa como desinfectante del agua y ya lo estoy tomando, ¿por qué no lo tomo yo? Aquí todo viene en cuestión de dosis. La dosis máxima permitida en el agua que uno toma es de 0.8 partes por millón de concentración del dióxido de cloro. Las dosis que están recomendando son entre 500 a 3,000 partes por millón, lo cual ya lo hace muchísimo más tóxico el dióxido de cloro. Ahora, ¿en qué consiste, doctor, la toxicidad? ¿Por qué se vuelve peligroso en esta dosis que recomiendan efectivamente en esta campaña? Debido a que es un agente oxidante muy fuerte, ¿sí? El dióxido de cloro es una molécula en la cual hay un radical libre que genera oxígeno muy activo, y este oxígeno muy activo empieza a oxidar cualquier cosa que se le tenga enfrente. Entonces, hay experimentos en los cuales sí se ha visto que controla bacterias, controla virus, se ha hecho contra el COVID-19 y sí lo destruye, pero esto es en cajas Petri. ¿Qué sucede cuando yo lo estoy utilizando en mi organismo? Pues también voy a destruir las células que tengo en mi organismo y aparte voy a destruir una gran cantidad de flora bacteriana que es benéfica para el ser humano. Para que tengan una pequeña idea, el número de células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es menor al número de células de bacterias, levaduras y otros microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayudan a poder sobrevivir. Hacen muchas funciones dentro de nuestro organismo. Un argumento que dan los que promueven el dióxido de cloro es que ataca a las células pequeñas, a las bacterias malas, a los virus malos y al organismo, como es un compuesto multicelular, no le hace nada. Pues desgraciadamente, la mayor parte de nuestro cuerpo tiene células unicelulares, tiene organismos unicelulares. Entonces, el mismo argumento que estamos utilizando se puede utilizar para decir va a destruir casi todo. Y hay estudios en los cuales se han hecho sobre ratones y se ha visto que a dosis altas fallecen los ratones, se han hecho sobre monos y se ha visto que también hay cuestiones tóxicas y cuestiones tóxicas tanto en el tipo de la sangre, el transporte de oxígeno de la sangre, como en la tiroides. Entonces, si uno lo está utilizando a dosis pequeñas, realmente lo que uno está usando es un placebo. Un placebo es una sustancia que no tiene efectos y que me va a subir mi sistema inmunológico por cuestión psicológica. Cuando ya se está utilizando a altas concentraciones es cuando empiezan los problemas para la toxicidad del dióxido de cloro. Sí, de cloro nos decía, doctor. Simplemente porque no hay pruebas de que sirva el dióxido de cloro para controlar al COVID. Como nos decía, se ha utilizado, digamos, para limpiar el agua desde hace muchísimos años, pero en algún momento se ha utilizado el dióxido de cloro como un medicamento para el combate de algún virus o alguna enfermedad que ya ha sido estudiada y que haya un protocolo y que esté garantizado su uso, digamos, el dióxido de cloro como sustancia en otro medicamento.
No hay ningún protocolo que se haya desarrollado para el dióxido de cloro, a pesar de que se promueve que sirve para curar cáncer, para curar hepatitis, para curar reumatoides, para curar... Hay cerca de 30 enfermedades que puede curar el dióxido de cloro. Ya cuando tenemos una sustancia que puede curar tantas cosas, nos debe entrar la duda de que realmente sea cierto. ¿Por qué no hay ningún protocolo? No es que hay una complot entre la FDA, la Organización Mundial de la Salud y las grandes farmacéuticas. Simple y sencillamente porque no ha habido estudios suficientes, en primer lugar, a nivel de animales para garantizar cuál sería la dosis mínima que puede ser utilizada o la dosis máxima que puede ser utilizada en el ser humano sin tener toxicidad. Y después de esto tiene que pasar por 3 etapas. Primero, la primera etapa es una etapa de pequeña población donde se administra el dióxido de cloro y se ve si tiene o no tiene un efecto. La segunda etapa es administrarlo en una población sana y ver los límites de toxicidad. Y la tercera es una población grande, y cuando hablo de una población grande son de miles de gentes en las cuales se divide parte de la población en un placebo y parte de la población se la administra y después se compara la efectividad que pueda haber. No hay ninguno de estos estudios, por eso no ha sido aprobado a ningún nivel de ninguna agencia federal, tanto nacional como internacional o de otros países. Ahora, los promotores del dióxido de cloro como solución están acusando pues que hay una campaña negra en su contra, inclusive algunos de ellos, algunos líderes que hablan también de cosas milagrosas, pues dicen que han tenido problemas legales, inclusive que pues hay persecución por parte de algunos gobiernos. Entre tanta confusión, ¿a quién creerle, doctor? Pues yo no creo que haya ninguna persecución porque la comunidad científica siempre ha estado abierta a cualquier avance que pueda existir, pero no se puede aceptar charlatanerías. O sea, pruebas en las cuales es que yo lo tomo hace 10 años y no me ha pasado nada, pues lo estás tomando a dosis muy pequeñas y los vas a poder seguir tomando, pero de nada te está sirviendo. O que yo lo tomé y me curé o no me dio el COVID. Pues resulta de que el COVID-19 afecta al 10% de la población, al 90% de la población no le pasa nada aunque se contamine con el COVID. Entonces, ¿en qué rango de población cayó esa persona? ¿En las personas que son susceptibles o las personas que mostraron resistencia? Entonces, mientras no haya un protocolo bien establecido, no existe una promoción real sobre este producto. Y no es que se esté haciendo una campaña negra y boicot sobre algo. Si algo funciona, la comunidad científica siempre ha estado abierta a probar científicamente que eso funciona. Si hay pruebas de dichos de que fulanito, sutanito o que N médicos lo hicieron y resulta que cuando uno lee el reporte del médico lo trató en 6 pacientes y solamente pudo seguir a 3 pacientes porque los otros 3 no regresaron, no hay ninguna validez científica al respecto. Ahora, si es una sustancia que, digamos, se ha promovido en diferentes años para diferentes enfermedades y que funciona para la cura inclusive del cáncer, como en ocasiones se promueve, ¿hay, digamos, algún interés de la comunidad científica en hacer un protocolo, es decir, investigar al dióxido de cloro como posible solución a algún padecimiento? En la actualidad no hay algunos investigadores que están tratando de empezar a hacer algo, pero hay que empezar a hacer protocolos desde la toxicidad en animales, que debe ser muy bien establecida, muy bien fundamentada y bajo ciertas reglas científicas para que sea factible. El hecho de que sea una sustancia muy tóxica inicialmente porque es una sustancia muy oxidante, de hecho, si uno revisa la literatura científica, cuando menos hay 450 reacciones químicas que puede hacer el dióxido de cloro sobre fenoles, sobre alcoholes, sobre aminas, sobre tioles. Entonces, todos esos compuestos se encuentran en nuestro organismo. Pues lo mismo va a suceder dentro de nuestro organismo. Esas sustancias tan oxidantes nos va a oxidar una gran cantidad
de sustancias que son importantes para nuestro organismo. Bien. Una de las razones que dan la gente que promueve el dióxido de cloro es que destruye a las proteínas del virus. Si destruye las proteínas del virus, también va a destruir las proteínas que tenemos nosotros dentro de nuestro organismo. No hay ninguna forma que lo vaya a diferenciar. Otra gente dice, es que aumenta el oxígeno en la sangre y por eso uno se siente muchísimo mejor. A las personas que han sufrido ataques de ansiedad y empiezan a una hiperventilación, o sea, empiezan a respirar muy rápidamente, uno de los efectos que empiezan a tener es una parálisis del cuerpo. Esto es debido a que aumentó mucho el oxígeno en la sangre y esto empieza a afectar muchas de nuestras funciones fisiológicas del organismo. La forma para resolver esto, los médicos dicen, agarra una bolsa de papel, respira sobre la bolsa de papel varias veces hasta que tu propio CO2 empieza a bajar la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre y esto te va a quitar el ataque de ansiedad. Entonces, el aumentar el oxígeno, nada más así, aumentarlo en la sangre, no es una solución mágica para resolver el problema. Por último, sí. Quisiera argumentar de que para la mayor parte de los medicamentos existen protocolos que se sabe sobre qué enzimas y cómo está funcionando el dióxido de cloro. En este caso en particular, no se sabe, nada más se especula de que se aumenta la cantidad de oxígeno dentro del sistema y por eso cura todo y va a destruir el coronavirus. Esto no es ninguna validez, ¿sí? No hay estudios sobre la función, en qué enzimas, en qué parte del organismo está actuando el dióxido de cloro. Hay algunas indicaciones, pero no hay nada al respecto. Le agradezco mucho, doctor Rius, que nos haya respondido en esta ocasión, pues todas estas preguntas que tiene la población en general, pues con la situación que estamos viviendo en esta pandemia y pues tratando efectivamente de llevar claridad a las personas. Te agradezco mucho, doctor Carlos Rius. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de decir las cosas claras y sin cuestiones de esoterismo o magia en las cosas. Así es. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes.